gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Australia. Hoy os voy a enseñar una de mis rutas favoritas, que es a través del Parque Nacional. Es un parque nacional al sur de Sydney, uno de los más grandes que hay cerca de la ciudad. Se tarda como unos 45 minutos en llegar aquí desde el centro y os voy a contar un poco, pues, todo lo que hay por aquí. Hay una moto ahí que tiene pinta de haber tenido un accidente. Sí, tiene esta la cinta de la policía. Esta es una carretera que no es demasiado peligrosa y aunque el límite de velocidad son 60, hay gente que se emociona. Vamos por encima de nuestras posibilidades y sabemos lo que pasa, no suele acabar bien. Como os decía, vamos a dar una vuelta por el Parque Nacional después de unas semanitas de lluvia, que estoy hasta los huevos ya de ver llover, y por fin hemos tenido un buen día y vamos a aprovechar a darnos una vueltecita por el Parque Nacional y así os lo enseño. Este Parque Nacional está al sur de Sydney, a unos 45 minutos desde el centro, dependiendo de cómo vayas de ligerito. Y es bastante grande, la ruta viene siendo como 45 minutos más o menos, desde una punta hasta la otra. Esta es la primera zona que nos encontramos, es una zona a la que mucha gente viene a pasar el día, a hacer barbacoas. Como veis, este es el río, la gente viene con kayaks, es navegable porque llega hasta, como todos los ríos del mundo, llega hasta el mar, el río Hacking. Incluso puedes llegar a ver tiburones toro, porque es una zona en la que vienen a tener sus crías. Y vas tú con tu kayak y te pasa un tiburón al lado, tan tranquilamente. Esta es la zona del parking. Atravesar el Parque Nacional es gratis, no tienes que pagar, la carretera es pública, pero si te paras, los parkings tienes que pagar. Es una buena forma de sufragar el mantenimiento del parque, lo que cuesta mantenerlo. Hay una zona con barbacoas, hay un pequeño bar. Es un sitio chulo para venir a pasar un día tranquilamente. Tienen pues bonos de un día, tienen bonos de un año, tienen bonos para un parque, puedes sacarte un bono para todos los parques de Australia si quieres, que cuesta una pasta. Hay mucha gente que viene a hacer senderismo, hay gente que viene con las bicis de montaña, biciclistas de carretera, por supuesto. Tenemos un día espectacular después de 3, 4, yo que sé el tiempo que lleva lloviendo, estoy hasta los huevos de ver llover. Esta es una de las pocas zonas en las que se puede adelantar, porque habéis visto que es todo línea continua y además se puede dar un poco de alegría, así que vamos a darle. Como os decía, la mayoría del parque, del trayecto, es doble línea continua, con lo cual, unido al límite de velocidad, que son 60 km por hora, pues es una ruta muy bonita y que puedes hacer a un ritmo muy tranquilo. Os habréis dado cuenta que no llevo mi moto habitual, la tengo en el dique seco porque me he metido en un pequeño embolado y la verdad es que me está gustando. Voy a tener que hacerle un vídeo solo a esta moto, a ver si alguien adivina cuál es, me lo ponéis en los comentarios. Y ya os contaré un poco más, porque me está gustando mucho. Resulta que después de probarla una vez, me di cuenta de que los semimanillares de mi moto, pues sí, son más deportivos, pero son un coñazo. Y me dije, vamos a ponerle un manillar. ¿Qué pasa? Que al cambiar a manillar, las líneas de freno son más largas, los cables del acelerador... Joder, como suena un tractor. Los cables son más largos, en fin, que llevo con ella en dique seco pues 3 semanitas a lo tonto. Aquí bajamos a uno de los arroyos, los creeks, que atraviesan todo el parque y van todos al río Grande, que no es el Río Grande, no es que estemos en México, es el río más grande, de tamaño más grande. Joder, algo para aquí. Cuidadito, que tenemos agua. Esto es lo que pasa también después de haber estado lloviendo, que te encuentras agua donde menos te lo esperas. Aunque bueno, los sitios suelen ser siempre los mismos. Esta carretera también lleva a unas cuantas playas muy bonitas. No estoy hablando de Bondi Beach, que eso es para guiris, para turistas. Esta primera que tenemos a la izquierda nos lleva a Bandina. Es una playa muy tranquilita, muy familiar.
y a mí me gusta bastante para venir a pasar el día, por la tarde incluso. Aquí a la izquierda tenemos la siguiente playa, que es Guatemola, que es una playa un poco diferente, es un poco más difícil de llegar porque hay que caminar un rato si el parking está lleno y la gente aparca por toda esta zona de aquí. Vamos ya, sí señor, estamos todos en la carretera hoy, sí. Y como veis, pues es una zona boscosa, es todo eucalipto, como la mayoría de Australia. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me ha parado la moto. Se me ha parado la moto. Pues sí que ha durado un poquito la ruta. No va. No va. Y aquí no tengo cobertura. Qué bien. Genial. Pues a ver ahora qué hago. El kill switch. Le he dado sin querer al kill switch. Y la moto se me ha muerto porque no estoy acostumbrado a los controles de esta moto. Madre mía. Esta que viene a continuación a la izquierda es Gary Beach, una playa preciosa en la que también hay que darse un paseíto si vienes tarde, porque aquí aparca todo el mundo y llega un momento que tienes que dejar el coche en la carretera y darte el paseíto. Os he dicho antes que la carretera no es peligrosa, en realidad pues ya la veis, no son curvas demasiado peligrosas. Lo único que hay peligro de encontrarte bichos, y no te estoy hablando de una lagartija o una culebra, te estoy hablando de encontrarte un canguro en medio de la, o hasta un ciervo en medio de la carretera. Y es una carretera que yo la he hecho una vez de noche y acojona porque no se ve un carajo y no sabes lo que te vas a encontrar y ves ojillos brillando en la oscuridad que telita. Oh, cuidadito con el agua. Ya el señor de la custom, que a gusto va, que no le voy a saludar. Aquí un poco más adelante hay una zona... ¡Oh! Más... ¡Joder! Con el agua... ¡Que no me gusta! A ver, que no es que uno no salga con lluvia, pero... Y después de haber vivido 7 años en Inglaterra, pues estoy harto de papar agua en la moto, pero es que ya no me apetece. Me gusta el buen tiempecito, y me gusta ir seco y no encontrarme una curva con agua en la trazada. Estas son unas de mis curvitas favoritas de esta carretera. Son 3 curvas enlazadas, pero que me gustan mucho. Lo que os comentaba del agua, sobre todo en invierno vienes con un día de sol y hay zonas en estas curvas que no les da el sol en todo el día y tienes que ir con ojito porque, bueno, te encuentras en plena curva sin darte cuenta, de repente un charcazo. Anda. Mira, aquí algunos ha dejado la mitad del presupuesto en ruedas. Y siguen las rodadas, tú. ¿Alguno tiene acciones en Michelin o algo? Joder, macho. Claro. Luego, un poco más adelante, hay un par de curvas más lentas en las que se suele poner un fotógrafo. Que hace... Qué bonito el carrera. Hace fotos a todo el que pasa. Que es una cosa que, oye, yo nunca había tenido. Venga, más goma para la carretera. Venga, toma ya, te habrás quedado a gusto. Estoy flipando. Pues eso que os decía, hay un tío que se pone haciendo fotos y así pues no solo tienes fotos de tu moto, tienes fotos de ti en tu moto, que es algo que, oye, también mola. Está un día precioso hoy. Precioso, no hay tráfico, no hay casi biciclistas. ¡Ah, qué maravilla! A ver si está por ahí adelante y luego pone el link en todas las fotos, en todos los grupos de Facebook. Venga, sí, ala, venga, pararos en medio de la carretera, con 2 cojones, claro que sí. Luego se quejan, madre mía, tú. Vamos de ruta, salimos de una curva y vamos a pararnos aquí, a hacer unas fotitos o algo.
Esta es una de las curvas en las que se suele poner el fotógrafo. Vamos a ver si está por aquí. No, porque suele estar ahí junto al guardarraíl. Creo que hoy no está. El amigo de las gomas sigue derrapando. Pero no, en esta no está. Vamos a ver si en esta, porque esta es la otra. Ahí son dos curvas a derechas, si lo haces en esta dirección, en las que se suele poner, y no lo veo en el guardarraíl. Hay veces que se pone un poco más arriba. Vamos a ver. Pues es raro, porque normalmente siempre... ahí está, míralo. Sí, señor. Toma ya. Luego miraré en Facebook, porque suele poner los enlaces en Facebook, a ver si hay alguna foto chula. Ya nos queda poquito y al salir de aquí vamos a ir... ¡Toma ya! ¡Vamos ya! ¡Doble línea continua! ¡Límite de velocidad! ¡Me lo paso por el forro! Y aquí llegamos a una zona que a mí me encanta, porque sales de lo que es el bosque, de la zona de penumbra de bosque, y ojo a lo que te encuentras. Sales de toda la zona boscosa, te encuentras pues unas vistas preciosas. Me voy a parar aquí porque me acabo de acordar, con la emoción de la moto, que traía la 360 y se me había olvidado montarla. Llevo todo el camino con ella en el bolsillo y con la emoción de la moto, y así de paso pues me veis el careto, o la parte que se ve. Una zona chula para pararse, tomarse un café, comerse un tentempié, pero vamos a seguir hacia adelante porque nosotros a donde vamos es a la zona de postureo. Todas las rutas moteras que se dignen, hay una zona de postureo. Tú vas por allí, te paras, te dejas ver, ves, si llevas una moto chula te miran, si no te mueres del asco, pero bueno, es una zona en la que a mí me gusta por lo menos tomar un café y disfrutar de las vistas, que ya veréis que merecen la pena. Esta es la curva más lenta de toda la ruta. Y saliendo de aquí, bajamos este tramo y nos vamos a encontrar ya la zona de postureo. Con el tiempo que hace que no se ha podido salir, intuyo que hoy va a estar petado. Aquí a la izquierda es donde tenemos el aparcamiento. Y vamos a ver, hay ambientillo. Pues esto ha sido la ruta por el Parque Nacional. Voy a hacer una paradita técnica, un cafelito, una meadita y a seguir ruta. Y os dejo con unas imágenes de la zona. Gracias por aguantarme otra vez. Nos vemos en el próximo. Un saludaco.